Hola amigo, amiga, te doy la bienvenida a este nuevo video y quiero compartir contigo el día de hoy acerca del arrepentimiento. Quiero hacerte dos preguntas. Primera pregunta, redoble de tambores por favor. ¿Has escuchado o has dicho esta frase? Son lágrimas de cocodrilo, no está arrepentido, simplemente sus lágrimas son falsas. Segunda pregunta, redoble de tambores nuevamente. Ni una gota de lágrima lo vi que derramó. Esa persona no se arrepintió, no estaba conmovida. ¿Y le parece conocido esa frase? Usted lo ha dicho. Pero ¿qué significa arrepentimiento? Pasemos a nuestro momento cultural entonces. Vamos con la definición de la Real Academia Española. La Real Academia Española nos dice: sentir pesar por haber hecho algo o haber dejado de hacerlo. Eso es lo que nos dice la Real Academia, es decir, dos ejemplos. Primer ejemplo: me duele haberte tratado mal, me duele haberte insultado, no debía haberte tratado así. Segundo ejemplo: me duele mucho no haber estudiado para el examen, he salido jalado, no he aprobado para el examen. Eso es porque no hice algo, ¿verdad? Entonces, esos dos ejemplos que nos da la Real Academia acerca del arrepentimiento. Pero vamos a la Biblia. La Biblia, ¿qué nos dice acerca del arrepentimiento? Que es cambiar de pensamiento, cambiar una actitud, hacer una enmienda, hacer una corrección. Les pongo un ejemplo. Si yo me quisiera ir de Perú a Estados Unidos y tomo el bus o el avión que va a Chile, alguien me ve y me dice: ¿sabe qué? Usted no está yendo a Estados Unidos está al norte, y seguramente usted me diría también lo mismo. Entonces yo digo no, y doy la vuelta y bajo del carro y tomo el que se va al norte. Eso sería hacer una corrección. Ahora, quiero ponerle un ejemplo bíblico. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se da cuenta? Eso es lo que significa arrepentimiento. Cambiar de dirección. Es decir, si Dios dice que yo me voy por un mal camino, yo tengo que volver al camino de Él. Eso es el arrepentimiento. ¿Significa que yo me arrepiento, soy salvo? No, no significa eso. Y nuevamente quiero ponerle un ejemplo. Judas se arrepintió. Mire, el texto en Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5 nos dice: Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. ¿Se ha dado cuenta que de Judas está diciendo que él se arrepintió? Y nos dice que él confesó su pecado. Dice: yo he entregado sangre inocente. ¿Se ha dado cuenta? Por eso es que no todo arrepentimiento significa que hay una salvación. Porque Judas manifiesta arrepentimiento y pide perdón, pero ante las personas equivocadas. Su arrepentimiento debió ser ante el Señor Jesús, a quien él había traicionado, reconociéndole que él es Dios. Ahora, quiero ayudarle a usted. Quizá usted está queriendo arrepentirse con el Señor. Si usted se arrepiente o dice que quiere arrepentirse porque le han descubierto su adulterio, su fornicación o drogadicción, o que usted es un ladrón y teme la condena que le pueden dar, no es un verdadero arrepentimiento ante Dios. Y no es un verdadero arrepentimiento ante Dios porque usted está en ese momento luchando contra su orgullo, o porque la esposa o la novia, la enamorada, la va a dejar, o también por vergüenza personal o familiar es que usted se está arrepintiendo. Entonces, no es un verdadero arrepentimiento, estimado amigo o amiga, si usted lo está haciendo por razones equivocadas, por lo menos ante Dios. ¿Usted puede pedir perdón a alguien? Sí, pero recuerde que el arrepentimiento en realidad no es el sentimiento en sí, sino es: yo voy a cambiar, voy a ser diferente. Es hacer una corrección en nuestras vidas. Un ejemplo más en la Biblia.
Hechos capítulo 2, del 22 al 24. Vamos a verlo ahora de una manera adecuada. ¿Cómo es el arrepentimiento? Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Pedro empieza acusándoles a la nación de Israel, a los que estaban congregados en ese momento, de haber matado al Señor Jesús, de haber matado al Mesías. Ahora observe la reacción de ellos más adelante. Oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Quiero que se dé cuenta de algo. Primero, la acusación de Pedro por haber matado al Señor Jesús. Ellos entendieron que habían cometido pecado al entregarle. Tercero, ellos se compungieron de corazón. Cuarto, ellos dijeron: nos hemos dado cuenta de nuestros pecados. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? ¿Qué vamos a hacer ustedes, apóstoles? ¿Qué nos sugieren que hagamos? Ellos estaban muy tristes por su pecado. Y luego Pedro les dice, siguiente texto. Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Nota usted que Pedro, al ver que ellos se compungieron, que ellos se entristecieron grandemente, en ese momento Pedro les dice: arrepentíos. ¿Había tristeza? Sí. ¿Habían llorado? No lo sé cuánto lloraron, pero por lo menos lo que el texto nos da a entender, que ellos tuvieron una profunda tristeza, y luego de esa profunda tristeza, Pedro les dijo: arrepiéntanse. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Significa que no hay tristeza? ¿Significa que no hay dolor? No, querido amigo y hermano, el dolor por el pecado no es el arrepentimiento en sí. El arrepentimiento es el cambio de dirección, es el momento en que uno dice: estoy de acuerdo con Dios que yo le he ofendido, que yo he pecado contra Él. Así que de acá en adelante me arrepiento de mis pecados, cambio de dirección y le sigo para andar en un camino de santidad, en un camino recto. Si usted quiere arrepentirse ante Dios, reconozca que el Señor Jesús murió por usted para perdonar sus pecados. Confiese sus pecados y apártese de ellos. Y exclame como David lo dijo: contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Querido amigo, Dios le bendiga y espero que tenga un verdadero arrepentimiento. Gracias por su tiempo.